Cuando hay un conflicto en el Golfo, la gente instintivamente mira al petróleo. Ahí es donde los primeros signos de problemas aparecen en el tráfico de petroleros, las rutas marítimas y los precios del combustible. Pero la verdadera vulnerabilidad reside en otro lugar completamente distinto. El agua que la gente consume no aparece de forma natural, hay que producirla. A lo largo de la costa, las plantas desalinizadoras operan día y noche, convirtiendo el agua de mar en algo que la gente puede usar realmente. Ciudades como Dubái, Abu Dhabi y Doha dependen completamente de ellas. La planta de Al-Dur en Bahrein, por ejemplo, suministra agua a más de 1 millón de personas cada día. La planta de Ras Al Khair en Arabia Saudí produce aún más. Hay cientos de instalaciones de este tipo en todo el Consejo de Cooperación del Golfo, pero sistemas como estos dejan poco margen para la interrupción. Este cable diplomático de 2009 pone las cosas en perspectiva. La evaluación advierte que el sistema de desalinización Jubail suministra más del 90% del agua potable de Riad y que si la instalación, sus tuberías o incluso su suministro eléctrico fueran eliminados, el gobierno saudí tendría solo unos días para evacuar a la población de su capital. Esa evaluación es de hace 17 años, y desde entonces la dependencia del agua desalada no ha hecho más que crecer. Pero todavía no hay un plan de respaldo en caso de que las cosas salgan mal. El agua no se almacena en grandes reservas y no se puede desviar fácilmente desde otro lugar. Si las plantas desalinizadoras son atacadas, no hay una forma fácil de reemplazar lo que producen. Hasta hace poco, este único punto de fallo se entendía y se dejaba estar, pero ahora eso está empezando a cambiar. 2 plantas han sido atacadas hasta ahora. Aunque los daños son modestos, se ha sentado un precedente. Cuanto más duren las hostilidades, más probable será que el agua se convierta en parte del conflicto. Y una vez que eso suceda, todo cambiará para peor. Porque a diferencia del petróleo, donde los golpes desangran los beneficios, los golpes al suministro de agua desangran las sociedades. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El Golfo es una de las regiones más secas del mundo. No hay ríos permanentes y las precipitaciones son demasiado limitadas para sustentar grandes poblaciones. Históricamente, las aguas subterráneas y los cauces estacionales ayudaron a cubrir la brecha, pero a medida que las ciudades se expandieron y las poblaciones crecieron, estas fuentes se agotaron o degradaron constantemente. Las Naciones Unidas definen la escasez absoluta de agua como menos de 500 metros cúbicos por persona al año. Sin embargo, en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, la media es de solo 120 metros cúbicos. Llamar a esto un problema de escasez de agua sería un eufemismo. Estos países, hogar de más de 62 millones de personas, dependen de la desalinización para su supervivencia, aunque no en la misma medida. En Arabia Saudí representa alrededor del 18% del suministro total de agua, en comparación con el 41% en los Emiratos Árabes Unidos y hasta el 61% en Qatar. Sin embargo, estas cifras incluyen la industria y la agricultura. Solo para el agua potable, la desalinización suministra alrededor del 80% en todo el Consejo de Cooperación del Golfo. En su nivel más básico, la desalinización es el proceso de eliminar la sal del agua de mar para producir agua dulce. El método más utilizado es la ósmosis inversa, en la que el agua de mar se empuja a través de membranas a alta presión. Estas membranas permiten que el agua pase mientras bloquean la sal y otras impurezas. El agua luego pasa por una fase de posttratamiento donde se le añaden minerales y se desinfecta para que sea segura para beber. Otro método es la destilación térmica, donde el agua de mar se calienta hasta que se evapora, dejando la sal atrás. El vapor se enfría y se condensa en agua dulce antes de pasar por el mismo proceso de posttratamiento. Ambos métodos son simples en concepto, pero consumen mucha energía y deben funcionar continuamente. Se necesitan grandes bombas para mantener la presión y el equipo debe ser mantenido y reemplazado con el tiempo. Todo esto debe suceder sin intervalos o interrupciones porque la demanda de agua nunca se detiene. Con el tiempo, la tecnología mejoró y el sistema se escaló para mantener a sociedades enteras,
y los estados del Golfo ahora producen alrededor del 30% del agua desalada del mundo. La mayoría de estas plantas se encuentran a lo largo de la costa, donde se puede acceder directamente al agua de mar. Las naciones del Golfo tienen más de 400 de ellas. Sin embargo, la configuración de este sistema es igual de importante. Dado que la desalinización requiere una gran cantidad de energía, estas plantas están estrechamente ligadas a la generación de electricidad. En muchos casos, el agua y la electricidad se producen en paralelo, lo que significa que las interrupciones en un área pueden afectar a la otra. Esto crea un sistema donde todo está conectado. Si se interrumpe el suministro eléctrico, la producción de agua se detiene. Si falla un componente, el proceso se ralentiza o se detiene hasta que se repara. Por lo tanto, en su esencia, la desalinización está diseñada para una operación continua en condiciones estables. No está pensada para encenderse y apagarse repetidamente. Los estados del Golfo tienen almacenamiento de agua, pero es limitado. El agua se almacena en embalses y redes de distribución, pero estos no están diseñados para soportar interrupciones largas. En Arabia Saudí, por ejemplo, las reservas estratégicas cerca de Riad ascienden a casi 11 millones de metros cúbicos, lo que solo dura varios días. En el mejor de los casos, las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo pueden gestionar interrupciones cortas e incluso la pérdida temporal de una sola planta, pero no apagones prolongados. Todo el sistema depende de un flujo constante en lugar de grandes reservas. Si se interrumpen varias plantas al mismo tiempo, el control empieza a desmoronarse. Cada instalación sirve a un área definida y solo hay tanta flexibilidad para redirigir el suministro. Hay algunas medidas de emergencia que se pueden utilizar. Por ejemplo, el agua se puede transportar en camiones y se pueden distribuir suministros embotellados donde sea necesario. Pero estas son soluciones provisionales. No pueden sostener ciudades enteras, y mucho menos reemplazar la producción continua a gran escala. En resumen, no hay un plan de contingencia si la producción de desalinización se detiene. En condiciones normales, las plantas desalinizadoras operan de manera bastante fiable y proporcionan un suministro constante a áreas urbanas, grandes y densamente pobladas. Pero ese flujo depende de la estabilidad y la continuidad. Cuando esas condiciones se mantienen, el sistema funciona como se espera, pero la guerra con Irán está socavando cada vez más esa base. Si las plantas desalinizadoras son atacadas y eso se convierte en la nueva normalidad, no habrá alternativa. Todo se irá al traste con ellas. Los estados árabes dejarían de funcionar en cuestión de días. Al inicio de las hostilidades, el enfoque era en gran medida predecible. Las instalaciones militares, los sistemas de defensa aérea y las instalaciones relacionadas con la energía nuclear fueron atacados primero, seguidos por la infraestructura energética y las rutas marítimas. Pero el 7 de marzo, el alcance de los ataques se amplió. Una planta desalinizadora en la isla iraní de Qeshm fue atacada, lo que interrumpió brevemente el suministro de agua a unas 30 aldeas. Los daños no fueron extensos, pero bien podría ser una de las primeras instancias de una planta desalinizadora atacada deliberadamente en un conflicto. Y lo que es más importante, sentó un peligroso precedente. Poco después, una instalación desalinizadora en Bahrein fue alcanzada por un ataque de dron. Al igual que en Qeshm, los daños fueron modestos y la instalación en su conjunto continuó funcionando. Pero el hecho de que una planta desalinizadora fuera atacada cambia lo que antes se consideraba intocable. Así es precisamente como se desarrolla la escalada. No ocurre de una vez. Se construye con el tiempo. Una vez que se ataca una categoría específica, se vuelve más fácil atacarla de nuevo. Las plantas desalinizadoras y la infraestructura hídrica en su conjunto están entrando ahora de manera constante en ese proceso. La moderación que existía hace un mes es ahora menos común. Es más, el equilibrio estratégico juega a favor de Irán. En toda la península arábiga, millones de personas dependen casi por completo del agua desalada. Irán, por el contrario, aunque tiene graves problemas de agua propios, todavía extrae la mayor parte de su agua de embalses y aguas subterráneas. La desalinización representa solo una pequeña fracción del suministro de Irán.
Esta asimetría importa porque significa que cualquier escalada contra la infraestructura hídrica no se sentirá de manera uniforme. Para los estados árabes, la desalinización es un salvavidas. Para Irán es un complemento. Y en una guerra donde la vulnerabilidad define la coacción, eso pone la iniciativa firmemente en el lado de Irán. Incluso si las plantas desalinizadoras no son atacadas directamente, siguen estando muy expuestas. Los daños a la infraestructura circundante pueden ser igual de disruptivos. Muchas de estas instalaciones extraen agua de mar, lo que significa que la contaminación en la toma puede cerrarlas tan eficazmente como un ataque directo. Un vertido de petróleo cerca de una planta, por ejemplo, puede obstruir los sistemas de filtración, contaminar las tuberías y detener las operaciones. Y esto no es una hipótesis descabellada. En 1991, durante la Guerra del Golfo, las fuerzas iraquíes liberaron millones de barriles de petróleo en el mar. Los funcionarios estadounidenses de la época evaluaron que el vertido tenía la intención de mermar la capacidad de desalinización y complicar una posible invasión anfibia. El vertido creó una enorme mancha de petróleo que se extendía más de 15 kilómetros y provocó un esfuerzo de meses para evitar que llegara a una planta desalinizadora que suministraba agua potable a Riad. El punto es que si el agua se convierte en parte de la guerra, no será solo otro objetivo. Redefinirá la guerra en sí misma. Por cierto, este vídeo no es una recomendación política. No estamos sugiriendo ataques a la infraestructura hídrica. De eso no trata este canal. La única razón por la que sacamos esto a colación es que demasiadas personas se han acostumbrado a la idea de la guerra sin pensar completamente en lo que realmente implica. Una vez que los gobiernos atajan por los peldaños de la escalada, no se detendrán necesariamente donde la gente espera. Si Irán comenzara a atacar plantas desalinizadoras en todo el Golfo, los estados árabes tomarían represalias inmediata y ferozmente. No tendrían otra opción. Estos sistemas sostienen la vida cotidiana, y por lo tanto, la respuesta estaría impulsada tanto por la necesidad como por la disuasión. En esa etapa, los estados del Golfo estarían en un conflicto directo y abierto con Irán. Las hostilidades irían más allá de los ataques controlados y se convertirían en un ciclo de represalias, y cada bando atacaría lo que el otro no puede permitirse perder. Los daños lógicos serían mutuos. Irán sería golpeado con la misma dureza y millones quedarían sin salida. No sería nada menos que una catástrofe y empujaría a la periferia hacia una nueva era oscura. Ese escenario apocalíptico se ha mantenido a raya hasta ahora precisamente porque todos entienden las ramificaciones. Pero ese punto muerto depende de la moderación, y en la guerra, la moderación rara vez es permanente. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.